Pedro dio entonces un solo paso adelante. No avanzó como una amenaza. Avanzó como quien reduce la distancia moral entre dos hombres, invitando al otro a sostener lo que había dicho. Su rostro no mostraba ira, solo una serenidad peligrosa, de esas que no necesitan imponerse, porque ya llevan consigo todo el peso de décadas de lucha, de respeto aprendido a la fuerza. El periodista bajó la mirada. No repitió lo dicho, y en ese instante todos comprendieron que el centro de la escena no era el insulto, sino la forma en que Pedro se negaba a permitir que alguien se burlara de su madre, de su origen, de su tierra. La rueda de prensa no terminó ahí, pero nunca volvió a tener el mismo tono. El ambiente era diferente, y algo en el silencio que se cernía revelaba que, en aquella sala improvisada, acababa de nacer otra de esas historias que circularían entre bastidores durante años, contadas en voz baja, con respeto, como si fueran parte de la leyenda de un hombre que rara vez perdía la calma, pero que, cuando la mantenía, era aún más temido. El paso que había dado Pedro, solo uno, casi imperceptible, alteró toda la geometría de la sala. Era como si todos hubieran sido empujados unos centímetros hacia atrás, instintivamente, sin darse cuenta. El periodista, por su parte, pareció encogerse. No físicamente, sino moralmente, como si el suelo bajo sus zapatos hubiera perdido su forma. Pedro no cruzó los brazos, no alzó la voz, no mostró ningún impulso agresivo. Al contrario, relajó los hombros y respiró hondo, como alguien que acaba de tomar una decisión tranquila y definitiva. «Usted ha hablado de mi madre», comenzó sin mirar a nadie más que al autor de la ofensa. «Y ha hablado como si la pobreza fuera un defecto». La forma en que dijo «señor» no era por formalidad, era una advertencia. Era como si Pedro le devolviera al periodista una dignidad que él mismo había abandonado segundos antes. La frase resonó en las paredes de la vieja sala de radio, encontrando las grietas del techo, deslizándose entre las columnas, hasta llegar a los oídos de todos los presentes. La reacción fue extraña, casi coreografiada. Algunos periodistas se colocaron los bolígrafos detrás de la oreja, como si necesitaran ocupar las manos para disimular la vergüenza. Otros cruzaron las piernas, incómodos con su propia respiración. Los que estaban al fondo intentaron fingir que prestaban atención a otra cosa, pero nadie apartaba realmente la mirada de Pedro. El periodista intentó recuperar terreno. «Señor Infante, yo no quería ofender. Ya sabe cómo es. Al público le gusta el humor. Le gustan esas historias». Pedro lo interrumpió sin levantar la voz. «¿Humor?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. «A mí también me gusta el humor, pero el humor que levanta, no el humor que pisotea». El silencio que siguió no era vacío, era un espacio cargado, casi palpable. Y en él, Pedro decidió contar algo que rara vez compartía públicamente. «Mi madre», dijo, posando la mirada en el pañuelo doblado en su bolsillo, «trabajaba cosiendo hasta tarde. A veces dormía con la aguja todavía clavada en la barra de la falda. Nunca se quejó, nunca pidió nada. Solo me enseñó dos cosas: cantar con el corazón y nunca olvidar de dónde vengo». La forma en que pronunció «nunca» tenía un tono de promesa íntima, de esas que se hacen cuando se es demasiado joven para comprender su peso, pero lo suficientemente mayor para asumir sus consecuencias. Pedro no lloraba, no temblaba, no dramatizaba. Hablaba como quien da un testimonio, como quien recuerda no para provocar emoción, sino para afirmar una verdad. Eso era lo que incomodaba a todos los presentes, la sinceridad absoluta, desarmada, frontal. El periodista tragó saliva, perdido entre la vergüenza y el miedo a ver su carrera derrumbarse en público. Miró a los lados,
buscando complicidad, aprobación, defensa, pero no encontró nada. Nadie quería asociarse con el error que estaba presenciando. Nadie quería ser recordado como cómplice del hombre que encontró gracioso burlarse de la madre de Pedro Infante. Pedro continuó, ahora inclinándose ligeramente hacia adelante, no en señal de amenaza, sino de atención concentrada, como si estuviera enseñando algo valioso. ¿Cree usted que es inteligente reírse de la gente sencilla? Porque la gente sencilla sostiene este país. Y también sostiene mi música. Cada nota que canto proviene de la mano cansada de alguien, de la vida difícil de alguien, incluso de mi madre. Otra pausa, no larga, pero precisa. Entonces, concluyó, cuando usted se ríe de ella, se está riendo de todos los que creen en mí. Esas palabras tuvieron un efecto inmediato, no solo sobre el periodista, sino sobre todos los presentes. Algunos bajaron las cámaras, otros cerraron discretamente sus blocs de notas. Era como si la rueda de prensa se hubiera suspendido, como si ahora existiera una línea que nadie se atrevería a cruzar. El periodista aún intentó buscar una excusa. Solo quería hacer gracia. Pedro asintió, como si finalmente hubiera llegado al meollo de la cuestión. Lo sé. Y luego añadió, casi en un susurro, pero a veces, quien quiere hacer gracia, acaba revelando solo su propia falta de grandeza. Nadie esperaba esa última frase. No era agresiva ni humillante. Simplemente era demasiado cierta. Y las verdades, dichas con demasiada calma, son más duras que cualquier insulto. Un fotógrafo detrás de la mesa suspendió el clic en medio del movimiento, al darse cuenta de que registrar ese instante tal vez fuera casi indecente. Otra periodista, conocida por su aguda ironía, apretó los labios, evitando cualquier reacción que pudiera interpretarse como aprobación al ataque. Entonces llegó el momento que todos recordarían durante años. Pedro sonrió. Una sonrisa pequeña, contenida, no de alegría, sino de comprensión, y eso fue más devastador que cualquier reprimenda. ¿Continuamos?, preguntó a la sala, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero algo extraordinario había sucedido. Nadie tenía fuerzas para hacer la siguiente pregunta. El asesor de prensa intentó improvisar un cierre, murmurando frases como «agradecemos su presencia» y «volveremos a hablar pronto», pero nadie le escuchó. La mente de todos estaba fija en lo mismo, la dignidad con la que Pedro había respondido, y el peso silencioso de esa respuesta. Así fue como se cristalizó el episodio. No como un escándalo, no como una pelea, sino como una de esas historias que, cuando se cuentan años después, siempre comienzan con el mismo comentario. No te imaginas cómo el silencio de Pedro ese día decía más que cualquier puñetazo. La tensión de la rueda de prensa no se disipó de inmediato, sino que quedó suspendida en el aire, como el polvo que se niega a asentarse tras una explosión silenciosa. Los periodistas intentaban recomponer sus expresiones, arreglar las grabadoras, fingir que aún tenían preguntas relevantes. Pero todos, sin excepción, esperaban lo que Pedro haría a continuación. No porque esperaran represalias. Era justo lo contrario. Lo que los retenía allí era la certeza de que él transformaría ese momento en un gesto inesperado, grande, definitivo. Pedro miró al reportero, no con desprecio, sino con una especie de compasión severa, de esas que solo quien conoce la dureza de la vida puede sentir. El hombre ya no levantaba la vista. Parecía querer desaparecer dentro de su propio bloc de notas. Aún así, Pedro no lo perdonó del todo, porque perdonarlo significaría dejar la lección incompleta. «Saben», comenzó, dirigiéndose ahora a todo el grupo, ya no al agresor. «A veces olvidamos por qué estamos aquí. Olvidamos que la música
el cine, las entrevistas. Nada de eso existe por sí solo. Nadie respiraba fuerte. Era fascinante la forma en que Pedro hablaba sin prisa, como si midiera el peso de cada palabra antes de soltarla al aire. Yo canto para gente sencilla, continuó, para gente como mi madre, que no tuvo lujos, pero sí dignidad. A veces pienso que la única razón por la que estoy en esta mesa, respondiendo preguntas, es que esa gente creyó en mí antes de que ningún estudio lo hiciera. Algunos periodistas se movieron incómodos en sus sillas. La afirmación no tenía un tono moralista, pero afectaba directamente a todos los presentes. Personas que, a diario, dependían precisamente de esa misma gente sencilla para que compraran sus revistas, escucharan sus programas de radio y leyeran sus titulares en los kioscos. Pedro dio 2 pasos lentamente hasta llegar al borde de la mesa. Ya no había ninguna barrera entre él y los periodistas. Por eso, dijo, cuando alguien intenta hacer gracia a costa del origen de una persona, o de su madre, no solo está haciendo una broma, está diciendo que quien viene de abajo tiene que avergonzarse de dónde viene. La respiración colectiva pareció detenerse. La frase no era una acusación, era un espejo, y a nadie le gusta verse reflejado así, tan claramente. Y yo no me avergüenzo, añadió Pedro, ni dejo que nadie convierta mi historia en un chiste. En ese momento, el periodista responsable del incidente abrió la boca para decir algo, tal vez una disculpa, tal vez otra justificación, pero Pedro levantó la mano, pidiéndole que esperara. No estoy aquí para humillar a nadie, dijo, y al decirlo miró directamente al hombre. Eso no me haría mejor que usted. La frase cayó con una fuerza inesperada. No era un ataque. Era un recordatorio. Era la advertencia de que existe un límite moral que no debe cruzarse y, si se cruzaba, siempre había alguien dispuesto a volver a poner las cosas en su sitio. Entonces ocurrió algo sorprendente. Pedro sonrió. No fue una gran sonrisa, solo una sutil curvatura en la comisura de los labios. Pero fue suficiente para disipar parte de la tensión. Aún puede escribir su artículo, afirmó con voz baja y firme. Solo le pido que escriba como un hombre, no como alguien que necesita menospreciar a otra persona para parecer más grande. El periodista tragó saliva. El rubor que antes teñía su rostro comenzó a descender por su cuello. La vergüenza ya no era colectiva, era suya, exclusivamente suya. Y entonces, Pedro hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al hombre, se detuvo frente a él y le tendió la mano. No se dijo ninguna palabra, ninguna promesa, ninguna disculpa, ningún acuerdo. Solo la mano extendida, un gesto tan simple como contundente. Una invitación a empezar de nuevo, a reconocer el error sin castigo público, a restaurar la dignidad que el propio periodista había abandonado. El hombre dudó, pero estrechó la mano de Pedro. No con firmeza. No había fuerza allí. Era casi un gesto tímido, pero fue suficiente. Pedro volvió al centro de la sala. Respiró hondo. La rueda de prensa parecía estar a punto de terminar, pero aún quedaba un último movimiento por hacer. México está lleno de madres como la mía, dijo, mirando ahora no a los periodistas, sino a las grabadoras que seguían funcionando sobre la mesa. Y lleno de hijos que intentan honrarlas a su manera. Si olvidamos eso, olvidamos quiénes somos. Los fotógrafos, sin darse cuenta, habían dejado de hacer fotos. Las plumas no rayaron el papel durante largos segundos. Hasta el eco de la sala parecía haberse acallado. Pedro concluyó. ¿Y ahora? Si alguien quiere preguntarme sobre música, estoy a su disposición. Pero nadie preguntó. No por miedo, sino por respeto. El tipo de respeto que nace cuando alguien impone no su autoridad, sino su carácter. La rueda de prensa se disolvió lentamente.
El asesor dio las gracias, repitió frases protocolarias y organizó las salidas. Los periodistas se levantaron en silencio, algunos murmurando disculpas torpes, otros simplemente evitando mirar a Pedro porque sabían que habían presenciado algo que no cabía en un titular. Solo el periodista de la corbata corta permaneció sentado. No por orgullo, sino por vergüenza. Pedro, ya a punto de salir, se volvió hacia él por última vez. «No ha sido un buen momento para usted», dijo con una ligereza sorprendente. «Pero no pasa nada. Todos hemos fallado alguna vez». Y antes de que el hombre respondiera, Pedro añadió: «Lo importante es lo que hacemos después del fallo». Esa frase, más tarde, sería repetida por periodistas, locutores, cantantes, incluso políticos, cada uno añadiendo sus propios detalles al relato, cada uno convirtiendo esa escena en leyenda. Pero los que estaban allí sabían la verdad. Pedro no necesitaba gritar para enseñar. Lo hacía con una calma que pesaba más que cualquier puñetazo. Y así fue como, aquella tarde en XW, un periodista aprendió que el mayor talento de Pedro Infante no era su voz, sino su dignidad. La rueda de prensa había terminado, pero el episodio seguía resonando en los pasillos de XW, como un susurro persistente, imposible de ignorar. Cada periodista que salía de la sala llevaba en sus ojos ese mismo impacto silencioso, no el choque de un escándalo, sino la incomodidad íntima de quien ha sido testigo de una lección moral impartida con precisión quirúrgica. Y, como ocurre con todas las historias destinadas a convertirse en leyenda, la narración comenzó a difundirse incluso antes de que alguien cruzara la puerta principal. El primero en comentar fue uno de los técnicos de sonido, que había pasado los últimos 20 minutos fingiendo revisar los cables para no perderse ni una palabra. Cuando se encontró con dos compañeros en el pasillo, dijo en voz baja: «No fue una pelea, fue peor». Habló con calma. Esa frase, «habló con calma», atravesó departamentos enteros como si fuera una contraseña de acceso a algo sagrado. Comentarios discretos brotaban en los rincones de las salas, como plantas que crecen en las grietas del cemento. ¿Has visto cómo se quedó el periodista? Pedro hablaba como quien reza. No hubo gritos, pero parecía que todos habían sido llamados a rendir cuentas. En los estudios vecinos, los músicos interrumpieron los ensayos para comentar lo sucedido. Algunos ya tenían sus propias historias relacionadas con Pedro, historias de amabilidad, de firmeza, de sudor derramado en los ensayos hasta altas horas de la madrugada. Pero esa, decían, era diferente. Esa mostraba al hombre, no solo al artista. Un trompetista veterano, que había tocado en palenques con él antes de que fuera famoso, lo resumió con una frase que daría la vuelta a la ciudad. Pedro no tuvo que defender a su madre. Defendió a todas. Mientras tanto, fuera, el periodista de corbata corta caminaba rápido, sin mirar a nadie. Su expresión era un retrato de la derrota íntima que no se anuncia en los periódicos. No intentaba justificar lo que había pasado, solo intentaba recordar en qué momento, exactamente en qué segundo, su broma había cruzado la línea entre la irreverencia y la crueldad. La vergüenza, cuando llega, nunca avisa, solo pesa. En la sala reservada a los artistas, Pedro finalmente se sentó. La madera antigua de la silla crujía bajo su peso, como si reconociera en él a alguien que ya había vivido demasiado en poco tiempo. Sacó el pañuelo del bolsillo y se lo pasó por la cara, no para secarse el sudor, sino para reorganizar sus pensamientos. No parecía irritado, ni abatido. Solo parecía cansado de una lucha que muchos nunca percibieron. La lucha contra los prejuicios camuflados, contra las burlas fáciles, contra ese cruel hábito de menospreciar lo simple para dar brillo a lo supuestamente sofisticado. Su asesor, que hasta entonces se había mantenido en silencio,
por absoluto respeto al momento, finalmente se acercó. Pedro, si quieres cancelar las entrevistas de mañana. No, lo interrumpió suavemente. Quien huye le da la razón al otro, y hoy nadie tenía motivos para menospreciarme. El asesor asintió. Sabía que discutir sería inútil, y en el fondo, sabía que Pedro tenía razón. Su fuerza nunca había residido solo en su carisma o en su voz. Era una fuerza más antigua, forjada en las calles de Guamúchil, en el trabajo duro, en los palenques polvorientos, en los años en que cantar era más una necesidad que un sueño. Pedro guardó el pañuelo en el bolsillo y se levantó. Fue entonces cuando se acordó de su madre. No como recordamos a alguien idealizado, sino como recordamos gestos sencillos. El sonido de las tijeras cortando tela, el olor del café aguado, la paciencia infinita de quien intenta convertir lo poco en suficiente. Pensó en lo que ella diría si hubiera estado allí, en ese salón. Hiciste lo que tenías que hacer, mijo. Quizás fuera eso. Quizás solo diría eso. La ciudad, fuera, ya bullía con diferentes versiones del episodio. En una cantina de la calle Bolívar, un locutor contaba a sus amigos que Pedro había mirado al periodista como un toro que decide no embestir. En una cafetería cerca de los estudios, una reportera juraba que el silencio de Pedro había derribado más certezas que cualquier pelea. Incluso en los tranvías, los conductores especulaban si ese periodista se arriesgaría a volver a preguntarle algo a Pedro en el futuro. Las versiones variaban, por supuesto. Algunas añadían detalles inexistentes. Decían que Pedro había golpeado la mesa, no lo hizo, que el periodista lloró, no lloró, que el equipo de seguridad intervino, no intervino. Pero incluso las versiones distorsionadas tenían un núcleo de verdad. Su calma pesaba más que cualquier violencia. Esa era la cualidad que transformaba episodios privados en mitos públicos. Al caer la noche, ya en casa, Pedro se sentó a la pequeña mesa de la cocina, iluminada solo por una lámpara amarillenta. Cogió un café tibio y se quedó removiéndolo sin beberlo. El silencio de la casa contrastaba violentamente con el murmullo que aún resonaba en los edificios de la radio. Y, sin embargo, era allí, en ese silencio, donde se asentaba la verdad. No estaba satisfecho, ni orgulloso, solo convencido. Las ofensas a su madre no eran nada nuevo en su vida. Muchas veces, cuando era joven, había escuchado comentarios similares. Pero ahora, con fama, dinero, contratos y titulares, esperaba, quizás ingenuamente, que el mundo hubiera aprendido a ser más cuidadoso. Ese episodio demostraba lo contrario. Cuanto más alto se sube, más gente intenta tirar de los pies. Y lo que es peor, intentan tirar de los pies de quienes ya no pueden defenderse, como una madre que ahora solo existía en su memoria. Terminó el café. Se miró las manos. Manos que sostenían micrófonos, volantes de avión y a veces responsabilidades que ningún hombre debería cargar solo. Entonces se acordó del periodista. No con rencor, sino con pena. Porque Pedro sabía algo que el otro aún no había aprendido. Las palabras tienen peso, y cuando se usan sin conciencia, hieren como un cuchillo romo. No cortan, pero duelen más. Más tarde, mientras el noticiero de la noche informaba discretamente sobre lo sucedido, Pedro apagó la luz de la cocina y se fue a su habitación. La ciudad seguía viva afuera, con bocinas, risas y música saliendo de radios lejanas. Pero, dentro de él, algo permanecía quieto, sólido, inamovible. La certeza de que había defendido no solo a su madre, sino a todo el pueblo que se veía en él. Y así, en ese silencio doméstico, la leyenda creció un poco más, no por la música, ni por las películas, ni por los aplausos. Creció porque, a veces, un hombre muestra quién es no, cuando canta, sino cuando se le provoca, y responde con dignidad.